Vamos a trabajar el concepto clásico de vector, no tanto como el de espacio vectorial, que es un concepto más general, sino vamos a irnos con vectores desde un punto de vista muy clásico, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero? Vamos a trabajar con, híjole, pero este ya no tiene la misma dirección. Este pasó a 12. Ok, a ver. Si bien hemos hablado de que un espacio vectorial es simplemente un conjunto que cumple con ciertas operaciones, los conjuntos más básicos que cumplen con la propiedad de espacio vectorial, pues son unos elementos que gráficamente se colocan como flechas, los cuales se les llaman vectores, porque es la forma más tradicional de hablar de un espacio vectorial o de una serie de elementos llamados vectores. ¿Qué son los vectores? Son objetos n-dimensionales, ¿de acuerdo? Son eneadas, ¿sale? Con eso nos referimos a pares ordenados, tripletas ordenadas, o de 4 elementos, o de 5, o de n elementos, que generalmente cuando nos referimos a un vector dentro de un espacio vectorial, cuando nosotros lo queremos ver desde la forma más simple, este vector va a ser un elemento de un espacio n-dimensional. Ahora bien, vamos a aterrizar esto o vamos a bajarlo a dimensiones más comprensibles. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar vectores en R2, que si los trabajamos R2 los podemos graficar en el plano, y R3, que sería tratar de graficarlos en el espacio, o representaciones planas del espacio. ¿De acuerdo? Cuando hablemos de un vector en R2, pues vamos a tener un elemento, ¿sale? V igual a esta cosa, con un objeto de 2 entradas. ¿Sale? Tendemos a llamarlas X y Y, ¿de acuerdo? O si manejamos V en R3, bueno, este V está en R2, en un espacio de 2 dimensiones. O V en R3, pues tendría entradas X, Y y Z, ¿de acuerdo? Definiendo la operación suma, U, si U es, digamos, UX, UY, UZ, sale IV como VX, VY y VZ, definiendo la operación suma de dos vectores, en este caso U y V en R3, pues definiéndola como la suma de las entradas, es decir, UX, bueno, ahí estoy escribiendo al revés. Oh, quiero mi gomita. Como VX más UX, VY más UY, VZ más UZ. Como en principio estos dos son numeritos, estos otros dos, los que llevan Y son numeritos y estos son numeritos, la suma de dos números nos da otro número. Entonces este elemento pues, va a estar en R, en este caso en R3 porque pues U y V pues, están en R3. Entonces, con esto no se prueba la cerradura de la suma, pero sin embargo nos da a entender de que la suma de vectores pues, nos da un nuevo vector. Y entendiendo la multiplicación por escalar con un campo, con un campo real, si necesitamos multiplicar por un escalar, pues esto sería alfa por Vx, alfa por Vy, alfa por Vz. ¿De acuerdo? Es decir, multiplicaríamos un número, cuando multiplicamos un número por un vector, pues multiplica todo lo que está dentro y por lo tanto pues, la suma se ve, perdón, la multiplicación va a entrar a hacerse en cada uno de los elementos. Obviamente en cada una de las entradas va un número real, entonces va el producto de números reales, entonces esto sigue siendo tres numeritos después de hacer las operaciones. ¿Vale? Por lo tanto, pues esto sigue estando en R3 y es un nuevo vector. ¿Sale? Hasta aquí pues, no hay mucho que hayamos hecho de nuevo. ¿De acuerdo?
simplemente estamos definiendo una suma y un Prof, producto. Mándeme. dice mi compañera Marbella que si la puede dejar pasar, que se le fue el internet. Yo creo que ya está aquí porque no veo a nadie en la sala de espera. Sí, ya entré, profe, gracias. Ya está aquí. Ya está. ¿En qué estábamos? En que esa era la multiplicación por escala. Ahora, si los vamos a graficar en un plano, en un espacio, hay que entender que si los graficamos en un plano, generalmente nosotros podemos referirnos a un punto con coordenadas X, Y. Pero cuando hablemos del vector, los vectores todos nacen del origen y apuntan a un elemento en el espacio. Entonces, esto será denotado como X, Y. ¿De acuerdo? Entonces, todos los vectores nacen del origen. Entonces, el vector es esta línea, ¿vale? Que apunta a este punto. ¿De acuerdo? ¿Sale? Todos nuestros vectores van a nacer del origen. Cualquier cosa, cuando hablemos de un vector, estamos hablando de algo que nace del origen. Entonces, si nosotros hablamos de la suma de dos vectores, ¿sale? Generalmente, por ejemplo, si este es U y este por acá es UV. Ustedes en física, si es que la llevaron antes con todo esto de vectores, lo que hacían era como que trasladar V por acá y decir que la suma de U con V pues, era en realidad el resultado de juntar estos dos. Esto es U más V. ¿De acuerdo? Pero en realidad, pues esto que está aquí, este V azul, solamente era para darnos una idea gráfica de cómo se vería la suma. Pero la realidad es que la suma es esto de acá. ¿De acuerdo? ¿Sale? Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos el vector, vamos a definir aquí algunos vectores. Tenemos el vector 3,5 y el vector U igual a 7,4. Entonces sumarlos, U más V sería 7 más 3 porque son los elementos de la primera entrada, coma, ahora los elementos de la segunda entrada, que son 5 más 4. El vector resultante de la suma pues, es 10,9. ¿De acuerdo? Gráficamente, ¿cómo se ve eso? Vamos a utilizar una herramienta que se llama GeoGebra para que podamos visualizarlo. Supongo que ya la conocen. No sé si ya la conocen. Sí. Y si no, GeoGebra, chicos GeoGebra, ya se conocen, ya son amigos. ¿De acuerdo? Gráficamente, empezamos con el vector es 3,5. Entonces, el primer vector es 3,5. Voy a dibujar primero el punto y después el vector. A ver, aquí está el vector, nace del origen y apunta, ese es nuestro primer vector. Aquí lo llamaron U, bueno, nosotros lo llamamos UV. Déjenme cambiar el nombre. Ay, no me deja cambiarle el nombre, qué mala. A ver, V igual a... sí me dejó cambiarle el nombre. A ver, el otro está en qué? En 4,7. Acá. El punto está en 4,7. ¿En serio tan feo lo dibujé? 3,5, 4,7. Ok.
Entonces el vector parte del origen, va hasta acá. Qué feo me quedó. Y la suma, ¿sale? De estos dos fue un vector que nos dio 10,9. Ah, es que la regué, perdón. Acá no es 4,7, es no es 4,7, es 7,4. 7,4. Ahí está. Ah, esto ya tiene más sentido. Porque la suma nos da este nuevo vector. ¿De acuerdo? ¿Sale? Ahora, observen cómo si trazo un segmento. No, pero esta es una longitud dada. Entre este punto y este otro, era por lo que le decían gráficamente. Mira, es como si pusieras este vector U después de V para sumar V más U. O si trazan el segmento de U, donde termina U, trazaran algo equivalente a V, pues es como si hicieran U más V, les sería poner uno después del otro. Esto se los debieron de haber explicado más o menos en física. ¿De acuerdo? La idea de la suma pues, es que te da un vector que equivale a sumar las entradas y que gráficamente se puede obtener por el método del paralelogramo. Pero la realidad es que estas cosas, control Z. La realidad es que esta cosa, esta de aquí, no, otra vez. Este F de aquí no existe, ni este tampoco. Solamente son auxiliares visuales para entender la suma de vectores. ¿Vale? Pero la suma de vectores es muy simple. De hecho, MATLAB así la hace, la hace como suma de matrices. Porque las entiende como matrices en este caso lo está poniendo vertical, pero el trabajo es que sean en un solo renglón. ¿De acuerdo? Para MATLAB, trabajar con vectores puede ser técnicamente lo mismo que trabajar con matrices. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Este fue el ejemplo de la suma. La multiplicación por escalar, ¿sale? Por ejemplo, si alfa fuera 3, es decir, si nos piden calcular alfa por v, o lo que es lo mismo, 3 veces 3,5, pues lo que haría, o lo que sucedería es que se multiplicaría este por este, quedándonos 3 por 3. Y después se multiplicaría este por este, que sería 3 por 5. ¿De acuerdo? ¿Esto cuánto nos da? 9,15. 9,15. ¿De acuerdo? Oh, que no quiero eso. ¿Por qué me sigue poniendo cosas como esas? Si ya le puse la manita de mueve. Si nosotros aquí ponemos el 9,15, ¿de acuerdo? Y trazamos el vector. Compárenlo con el vector V. Si lo comparan con el vector V, lo que van a observar es que el vector que se obtiene es 3 veces más grande que el vector V original. ¿De acuerdo? Y eso tiene que ver en la forma en la que lo estamos construyendo. ¿Por qué? Pues porque lo que hicimos fue multiplicar a V por 3. La multiplicación por escalar afecta todas las entradas. ¿De acuerdo? Entonces, esta operación es relativamente sencilla, la suma y la multiplicación por escalar.
y nos permite hacer combinaciones pues, más extensas. Aquí hicimos una suma sencilla y aquí, por ejemplo, hicimos una multiplicación por escalar sencilla. Pero podríamos hacer cosas más raras, por ejemplo, 2v menos 3u. Bueno, esta operación tiene sentido, ¿sale? Debido a que 2v nos da un vector. 3u nos da otro vector, entonces estaríamos haciendo la suma o la resta de dos vectores. Entonces, por la cerradura de la suma, pues, nos da otro vector. ¿Vale? Si lo hiciéramos con calma, esto sería 2 por v, que es 3,5, menos 3 por u, que u es 7,4, quedándonos esto como 6,10 más menos 3 por 7, bueno, menos 3 por 7 nos da menos 21 y menos 3 por 4 nos da menos 2. Y esto sería 6 menos 21, 10 menos 12, quedándonos el vector menos 15, menos 9. Entonces, estas operaciones extensas con vectores son permisibles, dada la naturaleza de las operaciones que estamos dando. ¿De acuerdo? En este caso, este resultado que obtuvimos aquí es un nuevo vector. Y obtuvimos los resultados de las operaciones básicas con vectores. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿dudas, por cierto, con esas operaciones? ¿Preguntas? Voy a suponer que dijeron que no, ¿de acuerdo? Es que no los escucho. No, profe. Ah, ahora sí, ya los escucho. A ver, ¿quién es más grande? ¿El vector U o el vector V? Sí, ¿qué vector es? Ah, su respuesta fue U. ¿Y cómo puede asegurarlo? ¿Qué tan grande es con respecto a V? ¿Cuántas veces es más grande U que V? ¿O en realidad es más pequeño? ¿4? ¿U es 4 veces más grande que V? Nah, eso no. ¿Más grande? Ajá. A ver, la pregunta es, ¿quién es más grande? ¿U o V? ¿Sabe? Digamos que U. De acuerdo. ¿Qué tan grande es U con respecto a V? ¿Es 3 veces más grande? ¿2 veces más grande? ¿A qué me refiero? Veamos el vector A, B, C, W. Creo que era W. No, W no era. Ah, este vector que está aquí, sabemos que es más grande que V. De hecho, sabemos que es 3 veces más grande que V. ¿De acuerdo? Porque el tamaño de A o A fue definido, aunque acá lo pusimos de manera diferente, fue definido como 3 veces V. Por eso sabemos que este vector A es 3 veces más grande que V. Pero estamos haciendo una comparación entre U y V. Y bueno, ya sabemos que, o bueno, estamos intuyendo que U es más grande que V. Pero ¿qué tan grande es que sea más grande? ¿Cómo podemos comparar dos vectores y decir, ah, yo tengo un vector más grande que el tuyo? O algo así. No, eso suena raro. Bueno,
Este vector es más grande que este otro, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos comparar los vectores? Restando uno con otro o algo así. Mm, intentémoslo. ¿Qué pasa si lo restamos? Así de a U le restamos su B porque U es más grande, ¿no? Es 7,435. A ver. 7,4 menos 3,5. Y el resultado de esto es 7 menos 3 nos va a dar 4. O bueno, lo hacemos con calma. Con calma, con calma. ¿Para qué apresurarnos? 7 menos 3,4 menos 5. Ahí está. Esto nos va a dar 4, menos 1. La resta nos dio un nuevo vector. Nos dio el vector en el punto 4, menos 1. Restar esos dos vectores nos da este nuevo vector, pero pues, tampoco nos dice mucho de la relación que hay entre U y V. Necesitamos algo que nos permita compararlo. Y lo que necesitamos es medir los vectores. ¿Sale? ¿Para qué? Porque si nosotros eh, tenemos la medida de los vectores, el cuánto miden, podemos compararlos, ¿de acuerdo? ¿Sale? Recuerden, lo primero que tienen que hacer con los objetos es calcular su medida, y si no podemos calcular su medida, hay que hacerlos medibles. Entonces, la medida de un vector la vamos a llamar la norma. Norma de un vector. Es otra forma de decir la medida o tamaño. ¿Sale? Cuando escuchen hablar a alguien de manera sofisticada, sí, es que la norma de los vectores, en realidad se están hablando del tamaño. O la norma de esto, la norma de aquello, significa que están midiendo cosas a través de un sistema de medida. ¿De acuerdo? Para vectores en lo general, esta medida se va a llamar norma. Pero la vamos a ver en unos minutos, ¿de acuerdo? Por el momento vamos a detenernos aquí.